Hola, este video trata el tema de la teoría de conjuntos, que es muy útil para aplicar el concepto de las probabilidades de una forma más ordenada matemáticamente. Pero para entender un poco de teoría de conjuntos, que es solo los elementos más básicos que nos van a servir para el estudio de las probabilidades, requerimos de este conjunto de símbolos matemáticos que vamos a empezar a definir uno a uno y luego vamos a ejemplificar más adelante. A ver, esta U, que yo identifiqué ahí con unos palitos para denotar como letra U, significa universo. Es el conjunto universo. O sea, es el máximo conjunto que abarca todo un universo que se define previamente, según el contexto. Este símbolo, que es una especie de C, pero de forma más cuadrada, significa está contenido en. Es no es exactamente eso, pero sí es lo más conveniente de interpretar. O sea que una cosa está dentro de otra. Eso es más bien lo que quiere decir analíticamente, o sea, en los hechos. ¿Ya? Esta U, que es distinta a esta, esto no es una letra U en el sentido estricto, pero sí tiene la forma, significa unión. Por eso a esta U de universo le puse esos dos palitos para diferenciarla. Es una unión. Y esta otra, que es una U hacia arriba, significa intersección. La unión, en términos matemáticos, es como la suma. Pero para restar, poco para la intersección o la resta. Que en este caso es una resta, es un menos simplemente. Menos. Luego, para definir conjuntos, ocupamos las letras mayúsculas habitualmente. A y B. Estos son conjuntos. Por eso se designan con las letras mayúsculas, son conjuntos. A sobre la C, acá, con esto representamos al complemento de un conjunto. O sea, en este caso se lee como el complemento de A. O sea, es el complemento de un conjunto. En este caso, de A. Este símbolo corresponde a la letra griega phi, corresponde al conjunto vacío, o elemento vacío o conjunto vacío. Así que en términos generales es el vacío. Y este, que es un gato, como el gato del teléfono, de los símbolos del teléfono, este significa, es la cardinalidad de un conjunto. Cardinalidad. ¿Y a qué me refiero con cardinalidad? Que lo vamos a ver de inmediato. ¿Qué me refiero con cardinalidad? Con ese término me refiero al número de elementos que tiene un conjunto. Habíamos definido ya en el video introductorio que la ley de Laplace para calcular las probabilidades se definía así, como la probabilidad de un suceso S, que era el número de casos favorables dividido en el número de casos posibles. Eso lo habíamos definido de esa forma, la ley de Laplace. ¿Ya? Pero ahora, ocupando la cardinalidad como concepto, el número de casos favorables corresponde a la cardinalidad, o sea, al número de elementos del suceso en cuestión, del suceso S, que lo podemos definir como entonces, como la cantidad de elementos, la cardinalidad del suceso, o sea, el número de elementos del suceso, casos favorables, y el número de casos posibles corresponde a la cardinalidad, o sea, al número de elementos que tiene el espacio muestral. Entonces, la probabilidad de un suceso se puede escribir de esta forma, como la cardinalidad del conjunto S dividida en la cardinalidad del conjunto E, que es otra forma de expresar
la definición del concepto de probabilidad. Por supuesto, teniendo en cuenta que el suceso y el espacio muestral tengan todos sus sucesos equiprobables. Veamos ahora un ejemplo para introducirnos al tema de conjuntos. Vamos a definir algunos conjuntos, por ejemplo, numéricos. Vamos a definir que un universo compuesto por los números del 1 al 6. Y vamos a definir dos conjuntos. A, 1, 2 y B, 1, 2, 5. Vamos a definir estos dos conjuntos. Subconjuntos del universo. ¿Ya? Son subconjuntos. A y B son subconjuntos del conjunto universo o pueden ser conjuntos en general. Así, en este caso, observando los conjuntos, vemos que los elementos de A están contenidos dentro de B, porque 1 y 2 están aquí y están acá. 1 y 2, por tanto, como está contenido esos elementos están contenidos en el conjunto B, se puede decir que A está contenido en B. Y por eso la traducción literal de ese símbolo C es como está contenido en. O sea, pertenece a. ¿Ya? Esa es la relación que aquí yo obtengo, ¿ya? Ahora bien, si yo deseo unir los conjuntos, debo copiar los elementos que en este caso están en al menos uno de los conjuntos. Unir. O sea, para unir los elementos, copio los elementos de A, 1, 2 y los elementos de B que no ya había incluido, 5. Aquí uno los conjuntos A y B. En este caso, como casualidad, me da los mismos elementos que el conjunto B. ¿Y esto a qué se debe? A que A unido con B es lo mismo que B, a que A está contenido en B. Y de la misma forma que si yo al conjunto A lo intersecto en B, debo copiar los elementos que se repiten en ambos conjuntos. Intersectar significa hacer coincidir qué elementos de ambos conjuntos están en ambos conjuntos. Y en este caso los elementos que están en ambos conjuntos son el 1 y el 2. 1 y 2. Y por lo tanto, los elementos que se repiten en ambos conjuntos son el 1 y el 2. Y dada esta misma relación de contenido, el conjunto A está contenido en B. En este caso, la intersección coincide con el conjunto más pequeño, que es el A. Por supuesto, esto no siempre es así y no siempre un conjunto está contenido dentro de otro. Así que por ello vamos a ver ahora un segundo ejemplo para aplicarlo un poquito más avanzado. ¿Ya? Lo vamos a ver acá. Donde vamos a aplicar esto mismo. Vamos a suponer que el universo son los números primos menores a 20. Por lo tanto, el universo tiene ¿cuántos elementos? La primera pregunta que yo quiero hacer es ¿cuál es la cardinalidad de U? ¿Cuántos elementos tiene el universo? Tengo que enumerarlo, obviamente. Considerando que el 1 no es primo ni compuesto, tenemos que los elementos de este conjunto son los que listo. O sea, son 7 elementos. O sea, la cardinalidad del universo es 7 en este caso. Luego, si yo voy a definir conjuntos P, vamos a definirlo como 7 y 13, Q, 5, 13 y 17, ya. Y R, 2 y 3. Ya. Así vamos a definir los conjuntos, ¿ya? Ahora vamos a realizar algunas uniones.
e intersecciones. ¿Ya? Si P lo uno con R, ¿qué tengo? 2 y 3 que están en R, 7 y 13 que están en P. No hay ningún elemento que se repite. ¿Y cuál es la consecuencia? Que no hay ningún elemento que se repite, que al hacer la intersección de estos conjuntos me da vacío. O sea, no hay elementos que se repiten, por lo tanto la intersección es vacía. Si yo quiero, por ejemplo, hacer otra operación, P menos Q. En este caso resto los elementos que están en Q del conjunto P. Porque P tiene 7 y 13 menos los elementos que están en el conjunto Q, que es 5, 13 y 17, y como el que está en Q es el 13, el elemento que queda del conjunto P menos Q es solo el 7. Ya. Ahora bien, veamos el complemento de Q. Q complemento es lo que no está en Q, pero que sí está en el universo. O sea, 5, 13 y 17 los tengo que descartar. Y lo que no está en Q es 2, 3, 7 y 11. Y ese sería el complemento del conjunto Q. Ahora bien, si yo me pregunto si cuál es la cardinalidad del conjunto A, perdón, P intersectado con Q complemento, ya como una pregunta un poquito de nivel un poquito más avanzado, me involucra que yo tengo que saber primero qué conjunto es. P intersectado con Q, ¿cuánto es? O sea, ¿cuánto es P intersectado con Q? P intersectado con Q, veo que el único elemento que se repite es el 13. ¿Ya? P intersectado con Q, el único elemento que se repite es el 13. Por lo tanto, P intersectado con Q complemento es todo el resto. O sea, P intersectado con Q complemento son todos los elementos restantes. O sea, 2, 3, 5, 7, 11 y 17. Y por lo tanto ahí ya tengo el P intersectado con Q complemento. Y por lo tanto ahí ya puedo pasar a responder y deducir que la cardinalidad del conjunto P intersectado Q complemento, que es lo que quiero calcular, es la cantidad de elementos que están en este conjunto. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esa sería la cardinalidad del conjunto P intersectado Q complemento. El complemento de la intersección de P y Q, dicho en otras palabras. Espero que haya quedado claro más o menos el contenido del video. Nos vemos en uno próximo. Gracias.